Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Aquí nos encontramos con la licenciada María Eugenia Quirici. Es profesora de psicopedagogía, profesora de nivel Inicial. No, nivel primario. primario y bueno, y licenciada en psicopedagogía. Y nos va a contar algunas técnicas y métodos de estudios y cómo estudiar mejor. O sea, cuál es la forma de estudiar más inteligente y eficiente a la hora de comprender los textos. Bueno, nos podrías comentar más o menos, en términos generales, Bien, todo aludido sobre el estudio y todo. bien. Yo lo que le comentaba a él fuera de cámara, que lo primero que hago cuando recibo un niño, que generalmente a consultorio llegan chicos con fracasos escolares o con alguna patología, primero evaluamos, sabemos, digamos, sus dificultades, sus desafíos y lo que sí puede, sus potencialidades. Entonces, una vez que sabemos y nos conocemos, les enseño a ellos a que se conozcan a sí mismos qué es lo mejor, desde dónde partir, ¿no? Y lo principal es organizarse. Lo primero que le enseño es la organización. Bueno, juntos armamos un programa en donde podemos poner los horarios disponibles, horarios de estudio, en donde cuál es la mejor hora para estudiar para ellos de acuerdo a la organización familiar, deportes, escuela. Entonces, una vez que ellos saben perfectamente en cuáles son los horarios disponibles, elegimos uno. Y lo ideal es que tengan rutinas, ¿sí? Principalmente empezar a hacer rutinas, porque son chicos que en general les cuesta organizarse, estructurarse. Y para utilizar una buena técnica de estudio y que funcione, primero como base, como decíamos, edilicia en una persona, es poder organizarse de a poquitito, lleva tiempo, no es de un día para el otro, y tratar de cumplir el mismo horario todos los días, de lunes a viernes, y que sábado y domingo descansen, y que lo tomen como una organización, como un trabajo, como en la familia. Entonces, todos los días, un poquitito, y empiezan a trabajar desde lo que se trabajó en clase, y después, cuando tienen alguna evaluación, en caso de primaria, caso de secundaria, ya las materias, las técnicas de estudio. Les voy enseñando técnicas específicas de estudio. La técnica específica de estudio tradicional es cuando empezamos a la lectura para comprender, ¿sí?, los textos. Entonces, primero hacemos una lectura principal, una lectura general, todo en lectura, y comprendemos párrafo por párrafo. Una vez que leen párrafo por párrafo, hacemos preguntas de ese párrafo. Bueno, ¿qué nos quiso decir este párrafo? ¿De qué se trata en forma general y en forma particular cada párrafo? Una vez que se detecta de qué se trata ese párrafo, se van marcando las ideas principales en una segunda lectura, idea principal y idea secundaria. Y una vez que se marcaron las ideas principales, se puede ir al resaltador, a resaltar lo mismo que se leyó. Luego vuelven al párrafo y se pueden marcar las palabras globalizadoras que se llaman. Esas preguntas que le hice al texto, bueno, cada párrafo, un ejemplo, si hablamos de el relieve de tal lugar, bueno, a ver, un párrafo va a hablar del relieve, otro párrafo va a hablar del clima, otro párrafo va a hablar de flora, de fauna, bueno, cada párrafo se le hace una pregunta, y todo esto, lo que yo le mencionaba, ya estás estudiando, o sea, del momento cero que me organicé y que empecé a hacer esa primera lectura, el cerebro va tomando estas palabras desconocidas y se va apropiando del texto. Claro. Siempre digo que si los papás hacen los resúmenes, si algún familiar le hace el resumen a un niño, ese niño, la memorización, que es el último paso, le va a costar muchísimo. No es lo mismo el proceso anterior, en donde lee, vuelve a leer, marca, va párrafo por las preguntas al texto. Bueno, ya metabolizó y pudo incorporar todas esas palabras de a poquitito. Al principio cuesta, pero después, como le decía, el cerebro va apropiando esas palabras desconocidas hasta que cuando llega el momento de la memorización, previo a la memorización, hacemos un gráfico, le enseño a hacer gráficos, en donde ponemos la palabra clave, que es el texto
de qué se trata el texto o el título del texto y sacamos flechas principales con los temas de cada párrafo y ahí tomamos, digamos, cuál es la forma de estudio mejor para cada uno. Algunos de forma visual, otras auditivas, ¿sí? Otras kinestésicas. Entonces, el aprendizaje pasa por el cuerpo. Entonces, hay muchísimas formas de estudiar, pero primero uno tiene que saber cuál es la mejor para cada niño, que es totalmente subjetiva. Cada uno aprende de una forma diferente. Por eso el trabajo en consultorio es muy artesanal. ¿Por qué? Porque nos vamos conociendo. A medida que pasa el tiempo, uno va conociéndose y le va mostrando al paciente cuáles son sus fortalezas. Porque si hay algo que uno destaca en consultorio y el psicopedagogo vemos eso en los niños, tratamos siempre de apoyarnos en lo que sí puede. Tienen esas destrezas innatas. Exacto. Y lo que cree que no puede y hay que desarrollarlo. Claro. Entonces, gracias a la neuroplasticidad, el cerebro se acomoda, uno estimula zonas del cerebro que a veces no están estimuladas. Entonces, las técnicas de estudio son conocerse, empezar a conocerse a sí mismo en qué es lo que me cuesta, pero qué es lo que sí puedo. Entonces, apoyarnos en lo que sí podemos, claro, para compensar lo que no puedo. Eso fortalece la autoestima. Exacto. O sea, esa voz interior, como ir desprogramándola. Exacto. Y cambiarla a una voz interior, o sea, positiva. Obvio. Porque creo que la clave de todo es la voz interior. Totalmente. O sea, y hay que entrenarla. Hay que entrenarla. Se hackea a veces la mente. Se puede hackear a nuestro favor. Es un hecho. Nosotros, nosotros tenemos un perfil neurocognitivo y esto de las neurociencias y este descubrimiento de todo el tema de las neurociencias hace que una persona pueda absolutamente cambiar un montón de hábitos, un montón de técnicas que no eran apropiadas, pero en base al autoconocimiento. Uno tiene que autoconocerse para desaprender lo que no es correcto y fortalecer lo que sí. Entonces, este entrenamiento es un entrenamiento, ¿sí? Como lo que es la técnica de estudio, también es un entrenamiento, se aprende. Muchas veces nos enseña, hay docentes que sí enseñan, hay docentes que no, que ahí la escuela muchas veces te corre con los tiempos, entonces no se puede. Como esto lleva un proceso, y lo que hablábamos antes, el proceso hoy en día todo es inmediato, los adolescentes, los niños quieren todo ya, y el aprendizaje no es todo ya. Lleva su tiempo, hacer un resumen lleva su tiempo, aprender un tema lleva su tiempo. No es dopaminérgico. No. Es como todo, lo que deja huellas positivas en el ser humano lleva un proceso, tiempo, el amor, los grandes logros, el recibirse de una carrera, el terminar un estudio, el lograr un objetivo y ponerse plazos. Eso es otra cosa fundamental, aprender a ponerse objetivos a corto y largo plazo. Claro. Nosotros en consultorio acá ponemos objetivos para cumplir, posibles, comprobables. Claro, y vamos poniendo de a poquitito objetivos a corto plazo y a largo plazo. Entonces ellos mismos ven que sus objetivos se van cumpliendo. Y una persona que cuando se da cuenta que puede ir logrando de a poquito, compensando esto que no puede, cuando va logrando, su autoestima también se empieza a reforzar. ¿La autoconfianza? Totalmente, todo tiene que ver. Claro, esto es multifactorial. ¿No? Un niño que llega a consultorio no llega solamente por un problema de aprendizaje nada más. Viene con fracasos escolares, viene con autoestima baja, viene con este amor propio, digamos, lastimado. Entonces hacemos todo. Obviamente que si hay cuestiones de conducta que están perturbadas o están muy dañadas, se deriva, nosotros derivamos, obviamente, nosotros trabajamos dificultades de aprendizaje, ¿no? Claro. Pero somos psicopedagogos, estamos formados para trabajar todo porque nosotros trabajamos de forma integral. Es un todo, es multifacético. Es un todo, porque un niño puede no aprender porque hay alguna patología, pero también puede haber situaciones emocionales que impiden el aprendizaje. Tiene que ver mucho el sistema límbico. Totalmente. Entonces, uno para aprender tiene que tener motivación, tiene que estar bien, pero cuando uno aprende y se empieza a autoconocer y darse cuenta que eso que creía que no podía, puede, dándole herramientas.
Acá lo importante es dar herramientas para que estos niños puedan lo que creen que no pueden. Claro. ¿Sí? Muchas veces es más lo que creen que no pueden que lo que no pueden. Y eso tiene que ver, no sé, digo yo, por esas creencias de como convertir una verdad absoluta en las voces externas. Por Donde supuesto. todo lo que le van diciendo se convierte en una voz Exacto. externa que la vuelve interna y se Sí. vuelve una verdad absoluta Sí. en ella, una creencia. No, yo soy esto, yo soy lo otro. Claro que sí. Entonces lo toman como una verdad. Porque muchas veces no, siempre somos criados por adultos referentes. Y los adultos referentes son nuestro entorno y nuestra red de contención, que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, tíos, qué sé yo. Si hay un niño en donde su red de contención le están diciendo, vos no podés, sos un vago, nunca haces nada, sos el peor de la clase, mirá la nota que te sacaste, es como que ese niño empieza a autocreerse todo lo que le están diciendo. Interiorizar todas esas voces externas. Esa voz interior, la de papá y mamá, que tienen que ser voces de confianza en vos, en que vos podés, no falsas expectativas de decir sos el mejor, sos el único. Por supuesto que un hijo siempre es el mejor y el único, pero no autocreerse de que tu hijo es el mejor y todos los demás no. Claro, ojo con eso. Sí, una confianza equilibrada. Ni sos el mejor ni sos el peor. Una sos confianza vos, sana, equilibrada. Exacto. Siempre se busca eso, lo equilibrado. Vos podés, por supuesto que vos podés. Tenés que intentarlo. Tenés condiciones. Por supuesto. Es como te decía antes, ni todos somos buenos en todo, ni somos malos en todo. Tenemos cuestiones, actitudes que tenemos buenas en algo, malas en otras cosas, que tenemos que potenciar, que tenemos que mejorar, pero el niño cuando nace en un entorno que no lo favorece, muchas veces puede ser por cuestiones económicas, puede ser por cuestiones emocionales, puede ser por maltrato infantil, hay un montón de factores que pueden hacer que un niño no aprenda y hay que descubrir cuál sería y potenciar. ¿Sí? A muchas veces ponerle lo que le comentan los compañeros, les dicen, también se vuelve una voz interna. Y depende cómo ese niño está fortalecido, ¿sí? No todos los niños que le dicen cualquier cosa les afecta, no a todos. Hay niños que están más fortalecidos que otros porque tienen una red de contención familiar importantísima. Un adolescente que es vulnerable, cualquier cosa le afecta y se va a meter en su mundo interior, más allá de lo que es. El adolescente adolece muchas veces, que es la palabra, ¿no? El adolescente pasa por, digamos, un vaivén de emociones y de crecimientos, pero tiene que saber que llega a su casa y es el lugar donde se pone las pantuflas y se saca la coraza y se relaja a cargar nafta y se va afuera al mundo que les es hostil, porque tiene que mostrarse que él puede, que todo lo fuerte, que me llevo el mundo por delante, que yo lo sé todo, porque el adolescente tiene que ver con eso, se está formando de su ser adulto. Bueno, ese formar su ser adulto, ¿no? Muchas veces depende cómo fue mi niñez, cómo me fueron fortaleciendo mis padres y mi entorno, cómo voy a llevar esa vida afuera. Pero es desgastador muchas veces. Entonces, cuando llego a mi casa, tengo que venir y cargar nafta. Claro. De mamá, de papá, y ahí salgo fortalecido. Y muchas veces los padres tienen que entender esto. Que en la casa es donde va a cerrar la puerta, y hay que respetar muchas veces. Va a estar de mal humor, va a contestar mal. Nosotros los padres no vamos a saber nunca nada. El que sabe es el amigo, el de afuera, el padre nunca sabe nada, vos no entendés. Bueno, esas son típicas reacciones adolescentes. No todos los niños son iguales. A veces hay adolescentes que sí, que atraviesan la adolescencia normalmente sin altibajos y quizás más adelante lo hacen, o quizás que no, pero son características adolescentes. Claro. Y si un niño tiene esto de que yo te decía, no está bien fortalecido de su entorno más íntimo, es muy factible que cualquier cosa que le digan le va a afectar. Cualquier cosa que le digan de su aspecto físico o típico que, no, vos sos esto, vos sos lo otro, vos no sabes nada, vos te cuesta, o lo tildan, lo etiquetan de algo puntual porque tiene alguna dificultad de aprendizaje, va a estar más afectado. Niños con dificultades de aprendizaje están en general más
digamos, sensibles, porque vienen, como te decía, o sea, vienen mucho con fracasos escolares de la infancia, en donde saben que le cuesta todo más que el resto. Entonces, si no fueron tratados a tiempo, arrastran. Pero son creencias que A se veces dan son vuelta, creencias, sí, verdades. a veces son creencias y hay veces que son cuestiones reales. Claro, Hay dificultades reales, patologías. hay patologías a ver, hay chicos que esto no es una enfermedad que le dan una pastillita y se curó, no. Hay patologías que lo acompañan toda la vida y es importante saberlo, que te van a acompañar. Y lo que uno tiene que hacer es ayudarlos a que realmente descubran lo que sí pueden y los va a acompañar toda la vida esto. Entonces, Claro. darles herramientas para que puedan compensar. Esto es lo que se hace desde el consultorio. Les damos herramientas para que puedan estudiar. No todos los que vienen al consultorio tienen patologías, sino que a lo mejor Todos. tienen dificultades para aprender a estudiar y se les enseña a estudiar y después se les da el alta y enseguida continúan. Tienen descendido algunas cuestiones del aprendizaje, pero no hay patologías. Hay ciertas trabas, Sí, cosas. tienen trabas en momentos puntuales que no pudieron aprender a estudiar en su momento y se les enseña y después van solos, aprenden y después se los suelta porque vos decís, bueno, ya te enseñé todas las herramientas necesarias, ahora tenés que salir solo a practicar todo lo que fuimos practicando. Y funciona y aprenden muchísimo. Y aprenden muchísimo. Y dentro de todo esto tiene mucho que ver la corteza prefrontal, el Sí. entrenar esa fuerza de voluntad, Sí. Sí, de la corteza. fortalecer el sistema límbico para después fortalecer toda esa corteza prefrontal. Sí, la corteza prefrontal, lo que te decía antes, está todo el lóbulo frontal acá del cerebro, tiene un desarrollo de maduración hasta los 21, 22, 23 años, en algunos casos se extiende, pero va madurando, ¿no? Muchas veces en muchísimos niños se ve inmaduro, se ve descendido, y esto tiene que ver con cuando ves niños que no se pueden organizar, que son muy desordenados, que no pueden, esto de no pueden retrasar esa recompensa de lo quiero todo ya inmediatamente. Bueno, hay un montón de factores cuando está descendido que tienen más dificultad que el resto. Entonces se entrena. ¿Cómo se entrena? Trabajando función ejecutiva, entrenándolas. Esto que decías vos de esperar la recompensa y decir, bueno, no lo hago ahora, lo hago después. Bueno, Claro. Eso es lo ideal. Se entrena para tener mejores resultados. Claro, del Sí. placer instantáneo. Exacto. Todo tiene que ver todo con la planificación, la organización, inhibir esas respuestas. Esto de decir, te quiero contestar esto en este momento, en este lugar, y no corresponde. Bueno, se entrena eso. Hay que tomar conciencia de que no es lugar ni la persona que tengo que contestar de esa manera. Bueno, inhibo Claro. para luego contestarte en un momento adecuado o pensar la respuesta que te quiero En dar. el momento oportuno. Sí. Bueno, todo eso se entrena también, ¿sí? Y se entrena, esto, como yo te decía, el pilar fundamental, la organización. En todas. La organización. La organización hace que el cerebro pueda descomprimir y pueda relajarse y uno pueda organizarse mejor. O sea, la organización hace que uno esté más tranquilo, baja las ansiedades. Hace mermar esa incertidumbre. Claro, Muchas porque veces. yo siempre hago lo mismo, por eso siempre les digo de lunes a viernes, en un horario determinado, porque sé que al principio cuesta, pero después se automatiza. Es como me levanto y sé que me tengo que lavar los dientes, Claro. sé que en tal horario me tengo que ir a dormir, porque si no, duermo menos horas de lo normal, bueno, Claro. y después estoy cansado, bueno, y todo se hace una bola gigante. Esto es importantísimo porque el cerebro siempre va a ir a lo que le resulta más fácil. Claro, ¿Sí? como que quiero ahorrar energía. Sí, quiere ahorrar energía. Esa zona de confort. Exacto. Entonces, lo primero que te va a hacer boicot cuando te digo todo esto que te estoy diciendo de la disciplina, el orden, bueno, todo eso, si no está acostumbrado porque hacía antes otra cosa, va a tender a boicotear totalmente. Entonces, por eso siempre digo, lleva tiempo, pero una vez que lleva tiempo se automatice. Cuando se automatiza ya pasó a ser un hábito. Entonces, cuando un niño, un adolescente ya desde chiquitito tiene un hábito de que todos los días se sienta al mismo horario, ya los padres dejan de renegar. Te tenés que poner a hacer la tarea, te tenés que poner a hacer la tarea, no, anda a bañarte.
empieza a descomprimirse esa pelea cotidiana que se tiene con el padre o madre en las rutinas. Claro. Entonces ya sé que a tal hora tengo que sentarme a estudiar y a tal hora me tengo que ir a bañar. Bueno, listo, organizo mi carpeta para el otro día, me olvidé. Entonces yo de lunes a viernes les genero eso. Sábado y domingo, chao la mochila, nos vemos el lunes. Si hiciste ese ejercicio de lunes a viernes, obviamente al principio va a costar, después funciona y los resultados se ven en la escuela, chicos menos ansiosos, con menos frustraciones porque le empieza a ir bien a la escuela, Claro. ven mejores resultados, los padres ven que los chicos son más autónomos porque resuelven mejor, ¿sí? Porque saben que tienen, bueno, por ejemplo, yo también les hago la agenda mensual en donde ellos tienen que anotar lo que les va pidiendo en la escuela, si tienen exámenes, Bueno, es todo el organigrama del mes completo. Se lo ponen en una cartulina al principio de la hoja, de las carpetas. Entonces a medida que le van diciendo, van anotando. Entonces ellos ya saben que si tienen una evaluación una semana antes, tienen que sentarse a estudiar, más que la actividad que tienen de día a día, de esa hora, digamos. Tienen que sentarse un poquitito más. Claro. ¿Por qué? Porque tienen que practicar un poquito más porque una evaluación lleva un poquito más de tiempo. Claro. Mínimo una semana, porque el cerebro no puede en 2 días aprender lo que no aprendió antes. Entonces hay que darle tiempo. La curva del olvido. Exacto. Funciona. Entonces, Repetición tengo que darle pasada. tiempo al cerebro a que, si yo tengo una evaluación, bueno, una semana antes tengo que empezar a estudiar un poquito más. Y hacer este proceso que yo te decía. Leo, resumo, marco las ideas principales, después paso a las palabras globalizadoras, después hago un resumen o hago previamente un gráfico y después hago finalmente el resumen y a lo último memorización. Todo ese proceso no lo puedo hacer en 2 días, me va a llevar una semana. El último día memorizo, los 2 últimos días memoricé, apropié. Esto como decía ayer, asimilación, acomodación. ¿Sí? Asimilo, acomodo, listo, acomodé. Ya lo apropié. Una conexión neuronal. Exacto, ya hice conexiones neuronales, ya hice sinapsis. ¿Sí? Nosotros lo que siempre logramos en consultorio es que los chicos hagan sinapsis nuevas, ¿sí? Nuevas conexiones, cerebro en movimiento. Tiene esa neuroplasticidad de puede aprender y desaprender continuamente, pero una recomendación que siempre le hago a los papás, no importa el resumen si lo hacen bien o mal, lo que pueden llegar a hacer es más extenso que si uno lo puede asistir. Bueno, se aprende a estudiar, se aprende a leer, se aprende leyendo, a estudiar se aprende estudiando, o sea, uno va a ir con la marcha. Si el adulto le resuelve todo a ese niño adolescente, ese niño adolescente nunca aprendió y no va a poder ser autónomo. ¿Sí? No va a poder tener esa autonomía que se necesita para después resolver solo. Y eso influye también en todos los ámbitos después de la vida. Repercute mucho. Claro, por supuesto. Toda la faceta. En todo. Uno que busca ser autónomo. Un adulto tiene que ser autónomo. Resolver. Uno tiene que inculcar, o sea, te acompaño, yo voy a estar con vos. Por supuesto, pero en un momento hay que soltar. Vos. Claro. ¿Sí? Una madre de un niño chiquito tiene que ser una madre de un niño chiquito. Claro. ¿Sí? Que acompaña, le enseña, le tengo que enseñar el organigrama, hoy tenés matemática, lengua, vamos a preparar la mochila. Claro. Tenés esto y lo otro. Bueno, vamos, te ayudo, te acompaño, hasta un grado razonable. Puede ser hasta un 3er grado. Ya un 4º grado, pasa un 2º ciclo, el niño ya tiene que aprender a poner las carpetas solo. Autosuficiente. Tiene que anotar en su agenda si le pidieron un mapa. No puede ir la madre, se olvidó el mapa, no te llevo el mapa. No, listo. Ese niño tiene una nota que se olvidó. Bueno, la próxima va a aprender. Si la madre va corriendo a comprarle el mapa y le resuelve todo, ese niño no aprendió. Que ahí se enseña, o sea, a través de un recuerdo, la responsabilidad. Por supuesto. Si yo no te compré el mapa, no es que soy una mamá mala, soy una mamá que te estoy enseñando responsabilidad. Claro. ¿Sí? Entonces, ojo, no hay que confundir que, te solté solo la mano. No, hay chicos que necesitan un acompañamiento un poquito más. Entonces, cada chico es diferente. Es lo que te decía. Hay chicos que en un 2º grado ya son autónomos y ya se pueden resolver. Hay que ir enseñándoles acorde a la edad. ¿Sí? Hay que ir enseñándoles acorde a la edad.
Y una mamá de un niño de segundo ciclo no puede tener las mismas características que de primer ciclo. Y no puede una mamá de un adolescente tratar a un adolescente como un niño chiquito. ¿Por qué? Porque no le estamos dando herramientas para la vida. No somos eternos, los niños crecen y los crecen se hacen adultos y no pueden seguir dependiendo de la opinión o de que un padre le resuelva todo. No, tienen que aprender a resolver. Sí. Sí, muchísimas gracias por todo. Bueno, Muy un buena placer. estuvo la entrevista y bueno, gracias por Un placer. aceptarnos la propuesta y la invitación. Un placer, gracias. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.